Mi padre adoró a mi hermano toda su vida mientras yo era invisible, pero cuando heredé $1 millón de mi abuela, una carta reveló por qué él nunca fue su hijo real, y mi padre me demandó para quitármelo todo. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y hace 6 meses heredé casi $1 millón de mi abuela, lo que básicamente destrozó cualquier relación que quedara con mi padre y mi hermano. Bueno, hermano entre comillas, ya llegaremos a eso. La cosa es que mi abuela murió en marzo y dejó una casa en Upstate New York, que vale como $600,000, más otros $250,000 en cuentas bancarias y acciones. Y yo me quedé con la parte que le tocaba a mi padre. Suena simple así contado, pero la verdad es que detrás de todo esto hay como 30 años de secretos familiares, favoritismo extremo y una carta que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando éramos chicos. Seth tiene 30 años ahora, o sea, 3 años más que yo, y básicamente fue el hijo perfecto toda su vida. No estoy exagerando. En serio. Mi padre lo adoraba de una forma que hasta de niño me parecía rara. Seth podía hacer lo que quisiera, y mi papá encontraba la forma de justificarlo o celebrarlo. Sacaba buenas notas, papá organizaba cenas especiales. Sacaba malas notas, papá decía que el sistema educativo no estaba diseñado para mentes creativas como la de Seth. Yo podía sacar puros dieces, y mi padre apenas si decía bien hecho. Pero si Seth traía un 8 a casa, era como si hubiera ganado el Nobel. ¿Me explico? Era ese tipo de favoritismo tan obvio que hasta los vecinos lo notaban. Crecimos en un pueblo relativamente chico, en Upstate New York, no el mismo donde vivía mi abuela, pero como a 1 hora de distancia. Mi mamá siempre fue medio distante emocionalmente. Tipo presente pero no realmente ahí, ¿sabes? Trabajaba en una oficina administrativa y llegaba cansada, así que básicamente mi papá era quien dictaba cómo funcionaba la familia. Y en su mundo, Seth era el sol y yo era como un planeta menor que orbitaba alrededor tratando de llamar su atención. Recuerdo que una vez, tendría yo como 12 años, gané un concurso de escritura a nivel estatal, y mi papá ni siquiera fue a la ceremonia, porque ese día Seth tenía un partido de fútbol, un partido normal, de temporada regular, nada especial. Pero bueno, así eran las cosas. Lo interesante es que nunca conocí bien a mis abuelos paternos. Mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años, creo, y apenas tengo memorias vagas de él. Mi abuela, en cambio, vivía sola en esa casa grande, y nos visitaba de vez en cuando, pero las visitas siempre eran tensas. Papá y ella no se llevaban bien, eso era obvio incluso para mí de niño. Había como una frialdad entre ellos, un tipo de distancia que no era solo física. Ella era educada, amable incluso, pero cuando hablaba con mi papá todo se sentía formal, casi como si fueran extraños obligados a convivir. Mis tías, Clara y Linda, las hermanas de mi papá, sí tenían una relación normal con la abuela. Las veía más seguido y parecían llevarse bien. Durante la secundaria y la universidad, las cosas no mejoraron. Seth estudió administración de empresas y papá lo apoyó económicamente en todo. Le pagó departamentos cerca del campus, auto nuevo cuando cumplió 21, hasta le consiguió un trabajo en la empresa de un amigo cuando se graduó. Yo estudié comunicación, y tuve que trabajar medio tiempo durante toda la carrera, porque papá decía que era importante que aprendiera el valor del dinero y la independencia. O sea, básicamente, Seth recibía todo servido y yo tenía que demostrar que me merecía cualquier cosa. Después de graduarme conseguí un trabajo en marketing digital en Albany. Me mudé a un departamento chico pero decente, y honestamente traté de construir mi vida lejos del drama familiar. Veía a mis papás en Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños importantes, lo básico. Seth vivía como a 20 minutos de ellos, y los veía casi todos los fines de semana. Mi abuela murió en marzo de este año. Tenía 84 años. Y al parecer fue tranquilo. Se durmió y ya no despertó. El funeral fue raro, muy formal. Papá parecía más aliviado que triste, lo cual me pareció extraño, pero no le di muchas vueltas. Mis tías estaban destrozadas, lloraban y compartían historias de la abuela que yo ni conocía. Me di cuenta en ese momento de lo poco que realmente la había conocido, de lo mucho que papá había mantenido esa relación a distancia todos estos años. Como 2 semanas después del funeral, recibí una llamada del abogado de la abuela pidiéndome que fuera a su oficina para la lectura del testamento.
Me sorprendió porque pensé que eso sería solo para mis tías y mi papá, pero bueno, fui. Era un martes por la tarde, y la oficina estaba en el pueblo donde vivía mi abuela. Cuando llegué solo estaban mis dos tías, el abogado y yo. Papá no estaba invitado, lo cual me pareció rarísimo, pero el abogado explicó que la abuela había sido muy específica sobre quién debía estar presente. Las tías no parecían sorprendidas por esto, lo que me hizo pensar que sabían algo que yo no. El abogado empezó a leer el testamento, y básicamente la abuela había dividido todo en tres partes iguales para sus tres hijos, o sea, papá, tía Clara y tía Linda. Cada uno recibiría un tercio de la casa y de los activos financieros. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero entonces, el abogado dijo algo que me dejó helado. Dijo que mi padre había sido legalmente desheredado hacía 20 años, pero que mi abuela había dejado instrucciones específicas de que su parte fuera directamente para mí, Gavin, su nieto, no para Seth, no para dividir entre los dos, solo para mí. Me quedé ahí sentado sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Mis tías me miraban con una mezcla de compasión y algo más, como si supieran exactamente por qué estaba pasando esto. El abogado continuó explicando que legalmente la herencia era mía, que mi padre no tenía ningún derecho sobre ella, porque el desheredad era previo y legal, y que la abuela había sido muy clara en sus instrucciones. Firmé un montón de papeles, básicamente aceptando la herencia, y cuando todo terminó el abogado me entregó un sobre sellado. Dijo que mi abuela había dejado instrucciones de que solo yo podía abrirlo, que era una carta personal para mí. Salí de esa oficina completamente aturdido. Mis tías me pararon en el estacionamiento y tía Clara me dijo, «Vas a entender todo cuando leas esa carta, y tu abuela quería que supieras que hizo lo correcto». No sabía ni qué responder. Me fui a casa, tipo 1 hora de camino, sin poder pensar en otra cosa. Cuando llegué me serví un whisky, que ni siquiera me gusta mucho el whisky, pero sentía que necesitaba algo, y abrí el sobre. La carta de mi abuela era de como 4 páginas escritas a mano, y básicamente destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia. Empezaba disculpándose por no haber sido más presente en mi vida, explicando que mi abuelo, su esposo, había desheredado a mi papá cuando Seth tenía como 2 años. La razón, porque Seth no era hijo biológico de mi papá. Mi mamá estaba embarazada cuando conoció a mi papá, y él decidió criar a Seth como propio, pero mi abuelo consideró esto una traición imperdonable. Según la carta, mi abuelo era muy tradicional, muy estricto con sus ideas de familia y sangre, y cuando se enteró de la verdad, le dijo a mi papá que si criaba al hijo de otro hombre como suyo, él ya no lo consideraba su hijo. La abuela escribió que ella no estaba de acuerdo con mi abuelo, pero que en ese tiempo no tenía mucho poder de decisión, que el dinero y las propiedades estaban a nombre de él. Después de que mi abuelo murió, ella intentó reconstruir la relación con papá, pero él siempre la rechazó, lleno de resentimiento por cómo lo había tratado su padre. Ella explicaba que había mantenido contacto conmigo y con Seth de forma limitada porque papá no quería que estuviéramos cerca de ella, pero que siempre me había observado de lejos. Decía que había notado cómo mi papá favorecía a Seth, cómo yo siempre era el segundo plato, y que entendía por qué. Papá estaba sobrecompensando, tratando de demostrar que Seth era su verdadero hijo, que merecía todo su amor y atención, probablemente como un rechazo a la actitud de mi abuelo. La carta terminaba diciendo que yo merecía algo que fuera solo mío, que había trabajado duro por todo lo que tenía mientras Seth había recibido todo sin esfuerzo, y que esperaba que este dinero me diera la libertad de construir la vida que quisiera sin sentir que tenía que competir constantemente por atención o validación. Me quedé como 2 horas sentado en mi sofá después de leer eso, procesando cada palabra. De repente todo tenía sentido. ¿Sabes? Los años de favoritismo, la obsesión de papá con Seth, la distancia con la abuela. Todo encajaba de una forma horrible, pero perfectamente lógica. No le conté a nadie sobre la carta inmediatamente. Como a los 3 días, mi papá me llamó. Había recibido una carta del abogado informándole que su madre había muerto, que había sido desheredado hace 20 años, y que su parte de la herencia había ido a mí. Estaba furioso, gritaba por teléfono exigiendo explicaciones. ¿Por qué yo había aceptado el dinero? ¿Por qué no había rechazado la herencia? ¿Cómo podía hacer esto a mi familia? Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, y colgué. Me llamó como 20 veces más ese día. Lo bloqueé temporalmente,
porque no podía lidiar con eso. Durante las siguientes 2 semanas, papá y Seth no pararon de contactarme. Mensajes de texto, emails, llamadas desde números que no reconocía. Seth decía que necesitábamos hablar como familia, que esto no era justo, que la abuela claramente estaba senil cuando hizo el testamento. Papá era más directo. Básicamente exigía que dividiera la herencia equitativamente entre nosotros tres, porque eso era lo correcto. Yo no respondía, seguía procesando todo, y honestamente no sabía qué decir. La verdad es que parte de mí sentía culpa. ¿Me explico? Como que por años me habían entrenado para sentir que no merecía nada especial, que siempre debía compartir todo con Seth o darle prioridad a él. Pero otra parte de mí, una parte que crecía cada día, estaba furiosa. Furiosa por todos los años de ser tratado como segundo plato. Furiosa porque ahora que finalmente tenía algo que era solo mío, me exigían que lo compartiera. Furiosa porque ni siquiera preguntaban cómo me sentía o si estaba bien, solo querían el dinero. Así que, básicamente los seguí ignorando. Un sábado como a las 10 de la mañana tocaron a mi puerta. Abrí, y ahí estaban papá y Seth, sin avisar, con caras muy serias. Papá empujó la puerta. Entraron a mi departamento y Seth cerró la puerta detrás de él. La situación se sintió inmediatamente intimidante, tipo emboscada. Papá empezó diciendo que esto había llegado demasiado lejos, que yo estaba siendo egoísta y destruyendo a la familia. Seth se quedó ahí parado con los brazos cruzados, respaldando cada palabra que papá decía. Les dije que se sentaran, que necesitábamos hablar con calma, pero papá no quería calmarse. Exigía saber por qué la abuela había hecho esto, qué le había dicho yo para manipularla, si yo sabía que esto iba a pasar. Le juré que no tenía idea, que me había sorprendido tanto como a él, pero no me creía. Seth finalmente habló, y básicamente dijo que lo justo era dividir todo en 3 partes iguales, que yo recibiría 1/3, él otro tercio, y papá el último tercio, que eso era lo que haría una persona decente. Y algo en mí se rompió en ese momento, ¿sabes? Toda la frustración de años salió. Les dije que habláramos de lo que es justo. Les recordé cuando papá ni siquiera fue a mi ceremonia de premios, porque Seth tenía un partido. Les recordé que Seth recibió un auto, y yo tuve que comprar el mío usado con mi propio dinero. Les recordé todas las veces que mis logros fueron minimizados, mientras cada cosa que Seth hacía era celebrada como un milagro. Les dije que durante 27 años había sido tratado como si fuera menos importante, menos valioso, menos merecedor de atención o amor, y que ahora que finalmente tenía algo que era mío, venían a exigir que lo compartiera. Papá se puso rojo. Decía que yo estaba exagerando, que nunca había favorecido a Seth, que nos quería a los dos por igual. Seth me miraba con una mezcla de confusión y enojo, como si genuinamente no entendiera de qué estaba hablando. Y eso tal vez fue lo más frustrante, que Seth ni siquiera se había dado cuenta de lo desigual que había sido todo, porque para él esa era la normalidad. Él siempre había sido el favorito, entonces no conocía otra cosa. Les pedí que se fueran. Papá dijo que no se iba hasta que firmara algo comprometiéndome a compartir la herencia. Le dije que si no se iba llamaba a la policía. Nos quedamos ahí mirándonos como 5 minutos que se sintieron eternos, hasta que finalmente Seth le puso una mano en el hombro a papá y le dijo que mejor se fueran. Salieron, pero papá se volteó en la puerta y me dijo que esto no había terminado, que no iba a dejar que destruyera a esta familia por dinero. Esa noche papá vino solo. Tocó la puerta como a las 11 de la noche. Se veía cansado, derrotado casi. Le abrí, y esta vez su actitud era diferente. Me pidió que habláramos, que solo nos sentáramos y habláramos como padre e hijo. Nos sentamos en mi pequeña sala, y por primera vez en mi vida sentí que tenía el poder en nuestra relación, ¿me explico? Él necesitaba algo de mí, y no podía solo exigirlo o ignorarme hasta que yo cediera. Me preguntó directamente qué había dicho mi abuela en su testamento, por qué había hecho esto, y decidí que ya era suficiente de secretos. Saqué la carta de mi abuela, las 4 páginas escritas a mano, y se las di. Le dije que leyera eso, y entendería todo. Vi cómo su cara cambiaba mientras leía, pasando de confusión a shock, a algo que parecía terror. Cuando terminó, se quedó ahí sentado con la carta en las manos, temblando ligeramente. Me miró y dijo, «Ella no tenía derecho a contarte esto. Esto no es asunto tuyo».
Le respondí que claramente sí era mi asunto, si afectaba toda mi vida, y explicaba por qué me había tratado como me trató todos estos años. Le pregunté directamente si era verdad, si Seth no era su hijo biológico. Se quedó callado un rato largo, y luego asintió. Dijo que sí, que mi mamá estaba embarazada de 3 meses cuando se conocieron, que el padre biológico de Seth había desaparecido cuando supo del embarazo, y que él había decidido criar a Seth como propio, porque amaba a mi mamá y quería darle al bebé un padre. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho, por qué había permitido que creciera sintiéndome inferior a Seth. Y papá básicamente se derrumbó. Empezó a llorar, cosa que nunca había visto, diciendo que su padre lo había rechazado por tomar esa decisión, que había pasado años tratando de demostrar que estaba bien lo que hizo, que Seth merecía todo su amor y más. Admitió que probablemente se había excedido, que no había sido justo conmigo, pero que en ese momento solo podía pensar en compensar a Seth por no tener a su padre biológico, por darle todo lo que mi abuelo le había negado a él como padre. Le dije que entendía por qué lo había hecho, pero que eso no justificaba 27 años de hacerme sentir como si no importara, que él había tenido sus razones, pero yo había vivido las consecuencias. Me pidió perdón, dijo que podíamos trabajar en nuestra relación, que por favor no lo castigara por errores del pasado quitándole el dinero. Y ahí entendí que al final todo se reducía a eso para él, al dinero. No estaba realmente arrepentido por cómo me había tratado. Estaba desesperado por no perder la herencia. Le dije que se fuera, y que no volviera hasta que pudiera hablar conmigo sin mencionar el dinero. Se fue, y esa fue la última conversación real que tuvimos. Como 2 semanas después, recibí una carta de un abogado. Papá y Seth estaban demandando para invalidar el testamento, alegando que mi abuela no estaba en sus cabales cuando lo hizo, que yo la había manipulado o influenciado, y que el testamento no reflejaba sus verdaderas intenciones. Contraté a un abogado, obviamente, y empezó todo el proceso legal. Mis tías fueron increíbles. Testificaron que la abuela estaba perfectamente lúcida, que había hecho el testamento con un abogado presente y evaluaciones médicas que probaban su competencia mental, y que había sido muy clara sobre sus intenciones. El proceso tomó como 3 meses. Hubo audiencias, declaraciones, un montón de papeles y estrés. Papá y Seth seguían insistiendo en que la abuela había sido manipulada o que estaba resentida con papá y había usado el testamento como venganza. Pero el abogado de la abuela había hecho un trabajo impecable. Todo estaba documentado perfectamente. Había incluso una grabación de video de mi abuela, explicando sus decisiones y confirmando que estaba en pleno uso de sus facultades. Al final, el juez desestimó la demanda completamente. Dijo que el testamento era válido, que la abuela tenía todo el derecho de distribuir sus bienes como quisiera, y que no había ninguna evidencia de manipulación o incompetencia mental. Mis tías recibieron sus partes sin problema, y yo oficialmente recibí la mía. La casa se vendió en como $620,000, un poco más de lo estimado, y después de impuestos y costos legales, me quedaron alrededor de $450,000. No es 1 millón, pero es suficiente para cambiar mi vida completamente. Seth apareció en mi departamento como una semana después de que la corte tomara la decisión final. Vino solo esta vez, y se veía destrozado, no enojado como antes, sino genuinamente roto. Me dijo que necesitaba saber la verdad, que papá le había dicho cosas pero que no le creía, que necesitaba escucharlo de mí. Así que le conté todo. Le mostré la carta de la abuela. Le expliqué lo que papá me había confirmado. Ver su cara mientras procesaba que el hombre que crió como su padre no era su padre biológico fue devastador, no voy a mentir. Me preguntó si mamá lo sabía, si todos lo habían sabido excepto él. Le dije que no tenía idea de qué sabía mamá exactamente, pero que claramente papá y la abuela lo sabían, y probablemente las tías también. Seth se quedó como 1 hora sentado en mi sofá sin decir mucho, solo procesando. Eventualmente se fue. Me dio las gracias por ser honesto con él, y eso fue todo. Supe por mis tías que Seth se mudó de la casa de mis papás, como 2 semanas después de esa conversación. Alquiló un departamento en otra ciudad, como a 2 horas de distancia, y, básicamente, cortó contacto con papá. No responde sus llamadas, no va a visitarlos, nada. Mamá al parecer está destrozada, pero tampoco ha intentado contactarme a mí. Supongo que sabe que no hay mucho que decir. Papá ha intentado llamarme unas cuantas veces, pero no respondo.
y eventualmente dejó de intentar. Usé parte del dinero para pagar todas mis deudas, que no eran muchas, pero igual se sintió bien quedar limpio. Invertí una buena parte, como 250,000, en fondos diversos para asegurar algo de estabilidad a largo plazo. Y con el resto, estoy empezando mi propio negocio de consultoría en marketing digital, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve el capital inicial. Contraté a 2 personas, rentamos una oficina pequeña, y llevamos como 2 meses operando. Va bien hasta ahora, tenemos 3 clientes consistentes, y estamos creciendo lentamente. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien con todo lo que pasó. Hay días que me siento culpable, como si hubiera destruido a mi familia por dinero. Pero entonces, recuerdo todos los años de sentirme invisible, de trabajar el doble para conseguir la mitad del reconocimiento que Seth recibía, de ver cómo papá iluminaba cuando Seth entraba a una habitación mientras apenas me notaba a mí, y entonces me doy cuenta de que no destruí nada. La familia ya estaba rota, solo que ahora las grietas son visibles para todos. Seth me mandó un mensaje como hace un mes. Solo decía: gracias por decirme la verdad, probablemente me salvaste de vivir una mentira por el resto de mi vida. No sé si responder o qué decir. Parte de mí quiere intentar tener algún tipo de relación con él porque al final del día crecimos juntos, compartimos una infancia aunque fuera desigual. Pero otra parte siente que necesito espacio, que necesito construir mi vida sin la sombra de esa dinámica familiar. La semana pasada fui a visitar la tumba de mi abuela. Llevé flores, y me quedé ahí como media hora hablándole, contándole sobre el negocio, sobre cómo estoy usando el dinero. Le agradecí por darme una salida, por ver lo que nadie más quiso ver durante todos esos años. No sé si ella puede escucharme o si hay algo después de la muerte, pero igual se sintió importante decirlo en voz alta. Supongo que al final esto no es una historia con un final feliz, limpio, donde todos se reconcilian y aprenden una lección valiosa. Es solo la realidad de una familia disfuncional donde los secretos y el favoritismo crearon daños que probablemente nunca se van a reparar completamente. Tengo 27 años, un negocio propio, estabilidad financiera por primera vez en mi vida, y una familia con la que ya casi no hablo. No sé si eso cuenta como victoria o pérdida. Tal vez es ambas cosas al mismo tiempo,